día y cada vez más es muy común ver en los gimnasios a gente usando rodillos de espuma o mejor conocidos como foam rollers, ya sea antes del entrenamiento o después del mismo. El foam rolling o autoliberación miofascial ha pasado a ser una de las técnicas de recuperación muscular más populares por sus beneficios, entre comillas, si se hace bien, por ser algo económico, ya que basta con comprar un rollo de espuma para poder aplicarlo. Pero realmente todos estos beneficios que se les atribuyen a este famoso instrumento realmente son efectivos. Y como siempre vamos a ver qué nos dice la evidencia. Primer punto, ¿disminuyen el acortamiento? La respuesta es no. Los músculos no se acortan, los músculos se contraen, ya que tienen capacidades viscoelásticas y de histéresis por las que cambian o modulan su contractibilidad, según el estímulo al que se ha sometido, pero salvo lesión o patología no tienen por qué acortarse. El sistema nervioso central analiza situaciones y decide si son peligrosas para ti o no. Muchas veces el sistema nervioso central cree que algo es peligroso y falla este procesamiento provocando respuestas no deseadas, como el dolor, sensación de rigidez, fatiga, entre otras, pero acortamiento, no. En el siguiente punto vamos a hablar acerca de si aumenta la elasticidad y la respuesta es no. No hay cambios histológicos registrados de un aumento de esta propiedad, como lo mencionamos en el punto pasado. La masa muscular tiene una capacidad viscoelástica, eso significa que es una materia orgánica que tiene características tanto de sólido como de líquido. La viscosidad la vamos a entender como esta propiedad mecánica que tienen algunos componentes para oponerse a la penetrabilidad, mientras la elasticidad ya sabemos que es una propiedad de elongación de los materiales, ya sean orgánicos o inorgánicos. Y en este caso la masa muscular comparte estas dos propiedades, tanto de un sólido como de un líquido, y no van a ser alteradas por un rollo de espuma. También se ha hablado acerca de una reducción del tono muscular. ¿Reducir el tono es en serio o es una broma? Nuestra musculatura siempre tendrá tono muscular, el cual vamos a entender como el estado basal y permanente de contracción y tensión de un músculo, y esto lo podemos estudiar ya sea en estado de reposo, en actividad, de forma pasiva o activa, pero está mediada gracias a la actividad del cerebelo, no de frotarte con un rollo de espuma. ¿Remueve el ácido láctico? La realidad es que no. Pero si así fuera, ¿cuál sería la diferencia? Está completamente demostrado que no existe una relación entre la acumulación del mismo con la sensación de dolor. Entonces, da igual. A partir de este punto vamos a comenzar a hablar de mitos que tienen un poco más de fuerza. ¿Rompe adherencias miofaciales o sirve para hacer liberación miofacial? La respuesta es no. Las adherencias miofaciales se han definido como una conexión fibrosa atípica de la fascia y las capas musculares o un desarrollo fibrótico aberrante del músculo. ¿Qué nos dice la evidencia? Una búsqueda del término liberación automiofacial en títulos y resúmenes dentro de la base de datos de PubMed publica 25 resultados desde el 2005, con la mayoría de resultados posteriores al 2013. Cuando se buscan los términos rodillo de espuma y masaje con rodillo, en los títulos y resúmenes dentro de PubMed se observan 48 resultados entre 2005 y 2019, nuevamente con la mayoría de las apariciones en los últimos 6 años. Si bien el término autoliberación miofacial se usa a menudo en la literatura y por los médicos, la evidencia de que la liberación miofacial es un mecanismo predominante que permite el aumento de la flexibilidad, la supresión de dolor o la mejora del rendimiento es bastante escasa. Es muy común escuchar hablar de estas adherencias, sin embargo no es un fenómeno tan común, ya que no se ha observado la presencia de adherencias fuera de un trauma quirúrgico o patología, y no hay pruebas de la presencia de estas en otros escenarios. A pesar de eso, se sigue haciendo referencia a ellas en libros relacionados a la liberación miofacial, pero la fascia es algo bastante complejo. Claro que tiene algunas propiedades adaptativas de interés, pero su propósito es formar una estructura sólida para el cuerpo. Es realmente plausible que podamos cambiar significativamente nuestra estructura simplemente apoyándonos un poco en un rodillo. Si la fascia comenzara a romperse, alargarse o desbloquearse cada vez que sintiera un poco de presión sostenida, seríamos criaturas bastante frágiles. Cada vez que nos sentamos sobre una piedra, nuestra cadena posterior se alargaría bastante. La idea de que el foam roller rompe las adherencias miofaciales es que los efectos son temporales. Algunas personas realizan esta actividad, se sienten un poco mejor por un momento, pero al día siguiente o incluso después de un rato sienten la necesidad de realizar nuevamente la liberación sobre la misma área. Si el mecanismo de efecto está rompiendo las adherencias faciales, entonces, ¿por qué necesitaríamos repetir el proceso? ¿Acaso la fascia se volvió a unir nuevamente? También se ha escuchado hablar bastante acerca de la eliminación de puntos gatillo, y la realidad es que no. Se informa que la identificación de estos puntos no es muy confiable.
Los mecanismos del foam roller sobre la supresión de dolor no están bien aclarados. Aparte, cabe señalar que el término punto gatillo tiene un significado diferente casi para cada persona. Existe un debate sobre si realmente existen, si pueden ser identificados de manera confiable es otro debate y cuál es el mejor tratamiento para ellos es otro. Pero teniendo en cuenta todas estas incertidumbres, no estoy muy dispuesto a creer que un foam roller funciona para deshacerse de un punto gatillo. Si quieres saber todo acerca de estos puntos gatillo, mira mi último video. ¿Aumenta el flujo sanguíneo? Sí, de forma local, como una respuesta a una presión isquémica. ¿Reduce la intensidad de dolor a corto plazo? Depende. ¿Mejora la movilidad a corto plazo? También depende. ¿Y de qué depende? Del sistema nervioso central, principalmente. Bueno, ¿y qué nos dice la teoría? Esta teoría nos habla del control inhibitorio nocivo difuso, que es una de las diferentes variedades de modulación descendente, mediante la cual el cerebro ajusta el volumen de la nocicepción. Vamos a entender como nocicepción a la cantidad de señales de peligro que se originan en el cuerpo. Entonces, este control inhibitorio difuso significa que el cerebro impide que las señales nociceptivas viajen por la médula espinal hasta el cerebro. ¿Y qué tan poderosa es este control inhibitorio? Pues mucho, es muy poderoso. David Butler se refiere a este control como la farmacia cerebral, pudiendo varias sustancias ser más fuertes incluso que la propia morfina. El control inhibitorio difuso es una manera poderosa pero temporal de reducir el dolor en un área creando dolor en otra. Depende de la decisión del cerebro de ignorar las señales de peligro del cuerpo. El foam roller a menudo crea alivio del dolor, no solo en el área de presión sino también en otras áreas. Las personas también tienden a sentir más libertad de movimiento, lo cual podría explicarse fácilmente por la supresión de la actividad nociceptiva y que tiende a crear protección muscular, rigidez y patrones de movimiento compensatorios. Pero pues al final del día, ¿a quién le importa cómo funcione? Lo único que importa es que funcione. Y aquí viene mi opinión personal. Si el foam roller realmente funciona con nada más que el control inhibitorio nocivo difuso, entonces quizás sería más fácil obtener el mismo efecto simplemente pellizcándote a ti mismo. En conclusión, ¿estoy en contra de su uso? No. ¿Lo recomiendo? Tampoco.